El doctor Buller tampoco necesita presentación, todos lo conocemos, tiene una amplia trayectoria como abogado laboralista en nuestra ciudad, es docente de la Universidad Católica de Salta y de la Universidad Nacional de Salta en las carreras de abogacía, de contador público nacional y de licenciado en administración de empresa. Tiene numerosos artículos publicados en revistas locales, nacionales, y ha sido expositor hasta en universidades internacionales. Es amplia su trayectoria, no solo como abogado, sino también como periodista. Ha recibido hasta un prestigioso premio por sus columnas publicadas los días domingo y luego se sumó la de los días miércoles en el Tribuno. Bueno, ahora lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, tal como acordamos con el doctor Fara y el doctor Caro, ellos iban a hacer una exposición general sobre toda la materia, prácticamente agotando toda la temática, y yo me iba a dedicar a criticarlos a ellos. Así que comienzo con esa función. Complementando lo que han expuesto tanto el doctor Caro como el doctor Fara. Armando habló de 3 reformas que están en marcha, que están pendientes, y yo quería agregarle 2 más. Una que se presenta con algo que mencionó también Armando, que es la existencia de las sociedades anónimas simplificadas. Eso está en marcha, eso ya está habilitado, pero significa un grave peligro para el derecho del trabajo, un gravísimo peligro para los trabajadores. ¿Por qué? Ya cuando se planteó en la reforma del Código Civil la existencia de las EIRLI, las sociedades individuales de responsabilidad limitada, advertíamos que ese tipo de sociedad tiene el grave limitante, en el caso de la nueva SAS, se puede constituir con un capital de 2 salarios mínimos, lo que puede dar lugar, y va a dar lugar, a innumerables fraudes laborales. Es decir, ¿por qué? Porque el acreedor común tiene sus medios de defensa para cualquier negociación que realice con una SAS. Desde un banco o un proveedor que negocie con una SAS le va a pedir garantías adicionales, porque con 2 salarios mínimos no tiene respuesta, le va a pedir hipoteca, le va a pedir avales de familiares, lo que fuera. El trabajador va a tener que someterse a esta sociedad anónima simplificada sin poder siquiera cuestionar la insuficiencia del capital que pueda estar aportado para, repito, mínimo 2 salarios, la sociedad se constituye con 2 salarios mínimos y puede llegar a afrontar en cualquier juicio laboral más de 10 o 20 salarios. Esto, sin embargo, la SAS es un instrumento muy eficaz y muy importante para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. No es un proyecto negativo por sí mismo, sino que habría que alentarlo, pero complementándolo ¿con qué? Con una ley que está vigente pero que no rige, porque estas son las características de nuestro país, que tenemos leyes que existen pero que ni sabemos que existen. Y en este caso estoy hablando de la ley 23.482, que durante el gobierno del doctor Alfonsín estableció el Fondo de Garantía Salarial, institución que en España y en Francia es conocido como el FOGASA, por el mismo nombre, el Fondo de Garantía Salarial. La ley está vigente, tal es así que recuerdan ustedes que tuvimos un proyecto de digesto jurídico argentino en el 2015, y es mencionada como una de las leyes vigentes. Ahora ya la ley lamentablemente es anacrónica, pero establecía un fondo de contribución un poco alto, porque comparado con Francia o con España, estaba acá en el 3% y creo que en España está en el 0,3%. Es decir, un fondo que es un poco gravoso para el empleador, el 3%, pero que viene a solucionar todas las situaciones de insolvencia patronal. Es decir, acá, sobre todo en el interior, es un fenómeno muy común de que se terminan los juicios y ya la empresa no existe, y no existe, en definitiva, a quién cobrar.
Bien, esta es una cuestión que merece porque esto ya está en marcha y es una reforma laboral de las más graves, porque de nada sirve que facilitemos todo tipo de derecho laboral cuando se convierte en ilusorio. Por eso yo creía que también en la reforma propuesta originariamente, una de las más graves disposiciones era la que mencionó el doctor Farah, la de la prescripción. El reducir la prescripción de 2 años a 1 año era cortarle la mitad de los eventuales reclamos. Totalmente injusto, porque acá también se ha producido una situación llamativa en las reformas laborales. Las reformas laborales siempre son contra el trabajador, siempre son a la defensiva, tiene que ponerse el trabajador, y habiendo infinidad de normas que deben ser reformadas porque están en forma irracional contra el trabajador. Hace una semana el Tribunal Europeo acaba de decir que las vacaciones no gozadas deben ser pagadas. Acá tenemos este sistema de que los pobres trabajadores están con vacaciones acumuladas y las pierden, lo mismo que pierden acá los descansos. Pero reitero, en Europa acaba de salir la semana pasada un fallo que establece la compensación, les aclaró porque era parecido también, en España también el sistema es parecido al nuestro, de que se pierden las vacaciones no gozadas, y ahora el Tribunal Europeo le ordenó a todas las naciones europeas que compensen las vacaciones no gozadas. Quiero decir, hay cosas que deberían reformarse, que son claramente en contra del trabajador. Hace 40 años que tenemos la ley de contrato de trabajo, ni un solo trabajador hizo uso del ilusorio derecho que le da la ley de tomarse las vacaciones de prepo o de tomarse los descansos de prepo. Entonces es una de las tantas. El tema de la prescripción misma, la prescripción originariamente en la ley de contrato de trabajo era de 4 años. Y cabe preguntarse, ¿por qué en la reforma del Código Civil se establecieron prescripciones de 3 o 5 años? ¿Por qué los trabajadores quedaron en minusvalía con una prescripción de 2 años? ¿Por qué siendo ciudadano común uno puede tener 3 o 5 años de prescripción y siendo trabajador se le reduce a 2? Quiero decir, todos estos temas que podrían plantearse en avance siempre están a la defensiva. En vez de plantear que subamos a 3 o volvamos a los 4 que tenía originariamente la ley, tenemos que estar defendiendo que no sea, que no baje de 1 año. Y ustedes saben que yo no hablo exclusivamente en defensa del trabajador en forma acérrima, sino por el mismo hecho que defendemos empresas. Entendemos que a pesar de ello hay una cuestión que este proyecto precisamente intentó desde el punto de vista conceptual dejar de lado, que es la idea nodal del derecho del trabajo, que es la protección del trabajador. Ustedes recuerdan que en el texto originario se modificaba la concepción del trabajo, volviendo a aquella concepción que la Corte de Justicia menemista consideraba que estaba primero la economía y después el hombre, y que felizmente la composición posterior de la Corte ha dicho que no, que el trabajador es sujeto de preferente tutela y sobre él debe ponerse el énfasis y esperar después el reflejo en lo económico. Estos son y la otra reforma que algo mencionó Armando es la que no hay. El no reformar algo que debe ser reformado es una forma de reforma, valga la redundancia. Por un continuo pacto sindical gubernamental que se da con todos los gobiernos, mantenemos una ley sindical que ha sido declarada por la OIT no inconstitucional, sino ha sido cuestionada por la OIT en informes anuales que hace 18 años viene enviando a nuestro país diciendo que violamos la libertad sindical. Ningún gobierno se ha ocupado, a pesar del poder que tuvieron los Kirchner, del poder que puede tener ahora Macri usando más que la Banelco el Código Penal para amenazar a los dirigentes sindicales. Sin embargo, esto ha quedado
de vuelta, y es grave porque altera una de las esencias de la relación laboral colectiva, que es tener una base de representación legítima. Tenemos dos bases ilegítimas, porque tampoco nunca hemos tenido, salvo en el año 45, que Perón dictó alguna norma vinculada a la asociación empresarial, no tenemos una ley que regularice y normalice la representación de las cámaras empresarias. Y muchas veces nos encontramos convenios como el de UTEDIC, donde los remeros de Paraná son uno de los que suscriben el convenio de UTEDIC. Y infinidad de situaciones que vienen replicando y uno no sabe de dónde surgen estas representaciones empresarias. Otro caso es el de una rama del transporte, una cámara empresaria fantasma, creo que se llama CETOC. Bueno, hay infinidad de situaciones que están planteadas sin representación empresaria y con la debilidad de una representación sindical que lo único que le interesa es mantener sus privilegios sindicales y muy poco los derechos laborales. Cuando el gobierno ha comprado, no sé por qué, un trauma de la niñez que tuvo Macri, alguna cosa por el estilo, esto de la industria del juicio, porque realmente no tiene fundamento, no tiene, no hablemos solamente de Salta, que realmente falta juicio, como dice Armando, no hay litigiosidad, nuestra litigiosidad es muy baja, pero aún a nivel nacional no se dan ejemplos, y yo lo que advierto, no sé si a ustedes también les llega, a mí me bombardea la Unión de Administradoras de Riesgo del Trabajo, y la señora, a la doctora Dorini, porque ella no está en la ART, sino supervisando las ART, pero la Unión, la UART, hace una campaña con datos falsos. Además, hay algunos datos ciertos, y eso es lo que confunde, pero le mete cada falsedad que uno termina pensando, sí, la verdad es que hay mucha litigiosidad, pero llamativamente las ART dan ganancia, y llamativamente, gradualmente, en el correr de los años han bajado las alícuotas. ¿Qué quiere decir? Que el negocio es floreciente, no es que esta situación que plantean, la litigiosidad se da, como se va a dar con esta reforma, porque cada vez que tratan de emparchar normas que son inconstitucionales de por sí, como en el caso de la Ley de Riesgo de Trabajo. ¿Por qué tenemos litigiosidad? Porque sucesivamente los Kirchner, Macri y los gobiernos anteriores cada vez que se tiran contra los jueces laborales y se olvida que la mayoría de los fallos que estamos hablando son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los fallos que voltearon, que pulverizaron y que convirtieron a la ley 24.557, la ley más veces declarada inconstitucional en la historia argentina por la mayor cantidad de tribunales. No es solamente los tribunales locales y demás, la Corte de Justicia. Entonces, quieren defenestrar a los jueces laborales de capital, los quieren liquidar a todos, fusilar, pero van a tener que fusilar a la Corte también, porque la mayoría de los fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones están respaldados por fallos de la Corte de Justicia. Ya les estoy anticipando cuál es mi opinión sobre esta reforma, pero tiene otro defecto en sí misma, que es la incoherencia. No es un proyecto que uno puede cuestionar o no, pero esto es un rejuntado de ideas totalmente inconexas, sin un proyecto único del que uno pueda, discrepando o no, pueda deducir que a partir del cumplimiento de ese proyecto puede o no cumplirse el objetivo. ¿Cuáles son los objetivos expresos o tácitos que manifiesta el gobierno? Yo reconozco o advierto que estaría el primero de bajar la litigiosidad, cosa que va a lograr el efecto contrario, porque cada una de estas normas no solamente son algunas inconstitucionales, sino que plantean problemas de interpretación. Yo estaba el otro día mencionando a la doctora y a los otros colegas,
el artículo 245, el artículo que fija las indemnizaciones, ahí tienen un error con una letra I, o sea, han puesto I donde deberían haber puesto una coma y diferenciar. Les explico cómo es. Quedan excluidas las bonificaciones, y dice el proyecto, que no sean de periodicidad mensual y respondan a una premiación objetiva, algo así por el estilo. El problema es que pone las dos cosas juntas. Quiere decir que si es de periodicidad mensual, sí, aunque sea una bonificación, va a poder ser incluida en la base de cálculo. Y por el otro lado, si es una bonificación, aunque sea anual, pero no responde a una cuestión de premiación objetiva, también va a poder ser. Tiene de estas inconsistencias, tiene un montón que van a provocar sin duda una carga de juicios, más las que de por sí varias de las normas, varias han quedado en el camino. Convengamos que los compañeros de la CGT han logrado achicar bastante, y por lo que también es válido lo que decía Armando, vale la pena el costo político que van a pagar, porque ya no les queda, cada vez se va achicando más, como el del Senado va a salir con algo menos, y el del diputado va a salir con algo menos. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque, repito, un objetivo, litigiosidad laboral, no se va a cumplir. Crecimiento del empleo, que sería la otra fundamentación, no existe una sola norma que uno pueda presumir, salvo un intento ahí de retomar las pasantías, pero las retoma mal, si es desde esa óptica. Las retoma, lo que me parece bien, como una prolongación del sistema educativo, no como una prolongación del sistema productivo, pero a los efectos de que se supone que podía crear empleo, evidentemente no lo cumple, y no existe ninguna modalidad promocionada, cuestionada o no, porque yo siempre las he cuestionado, pero no existe como proyecto que permita que sea un incentivo para el empleador, inclusive, tal como está planteado el blanqueo. Podemos advertir que, y antes de terminar, porque si no me voy al otro tema, después volvemos sobre el blanqueo, pero está referido justamente a que no alienta la creación de empleo. El otro tema, la reducción de trabajo en negro, tampoco hay un instrumento válido, y al contrario, desarma un poco la estructura bastante mala que teníamos, pero estructura al fin de protección contra el trabajo no registrado. Enseguida vamos a ver cómo actúa sobre el trabajo no registrado estas reformas que han básicamente quitado derechos al trabajador, pero sin un correlativo o posibilidad de que mejore el empleo. Y por último, el otro objetivo que se supone podría tener el proyecto tan aclamado o reclamado por las empresas, que es la reducción del costo laboral. Primero hay que plantearse el costo, enseguida vamos a ver también si el costo laboral en Argentina es realmente caro. Pero tampoco hay ninguna norma, porque son cosméticas. La reforma que se hace al sistema indemnizatorio es cosmético a la indemnización por despido, no es una indemnización que le va a cambiar. Por supuesto, la estructura salarial no se toca ni se podría tocar. Ahora vamos a entrar a ver algunos de estos aspectos. Quizá al mencionar que además de la víctima trabajador de este proyecto, hay otra víctima que no está tan claramente señalada, que es la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Me dice usted, si va a salir perjudicado el trabajador, se supone que correlativamente vamos a tener que cualquier tipo de empresa se beneficie. El primer perjuicio que se advierte con el blanqueo laboral, y más que con el blanqueo, con
la regularización posterior que pasó a la ley tributaria o a la ley previsional, que no me acuerdo cuál está, salió de la laboral para otros caminos. Actualmente las pymes pueden llegar a pagar el 50% de las cargas patronales. Cuando termine el procedimiento, que es un procedimiento decreciente que plantea la ley a 5 años, las pymes van a tener exactamente la misma carga social que las grandes empresas. Es decir, ahora pagan la mitad y dentro de 5 años van a pagar igual. Otro aspecto, el trabajo no registrado, y acá unimos dos temas, el alto costo del despido y el trabajo no registrado. ¿Hacía falta una reforma laboral en este tema? Por supuesto que hacía falta una reforma laboral, porque los recargos que se producían por el trabajo no registrado eran exorbitantes y desmesurados. Es decir, no está el problema en la indemnización por despido, nuestra indemnización por despido es de 1 mes por cada año de servicio. En España es de 33 días, creo, por cada año de servicio. En Alemania no existe un parámetro, pero los jueces lo fijan más o menos en 1 mes por cada año de servicio. En Portugal son 18 días. Todo anda más o menos entre 20 días y 1 mes y medio. Es el parámetro, diría, internacional, con muchísimas variantes, con países que ya vamos a analizar un poquito, como Austria o Bélgica o Dinamarca, que tienen un esquema un poquito distinto. Pero a nivel internacional el costo del despido está dentro de los parámetros normales. ¿Qué es lo grave que tenemos nosotros? Lo grave que tenemos nosotros son esta infinidad de recargos que hacen que una indemnización, lo tengo expresado numéricamente, un trabajador de 4 años cuesta 5 sueldos, estando en blanco. Con trabajo no registrado sale 47 sueldos. O sea, es razonable, obviamente, que se sancione el trabajo no registrado. Se puede duplicar, quizá exagerando, triplicar, pero no sextuplicar o decuplicar los montos que se tornan en cifras totalmente... Y hay algunas que se mantienen, como por ejemplo, ¿qué ocurre? El trabajo no registrado arrastra otra serie de leyes que no son originarias de la ley de contrato de trabajo, como el trabajo no registrado impide que el empleador otorgue el certificado de trabajo. Eso, porque no puede, si está negando la relación laboral, la existencia, no puede dar un certificado. Eso se mantiene la sanción de 3 sueldos, que es un disparate, y como señaló el doctor Fara, son certificados que no sirven para nada. Los certificados, primero, que ya ahora se pueden buscar tranquilamente en internet, y segundo, que no son útiles para el trabajador, porque ningún trabajador cree que llevando un certificadito de una empresa que dice que trabajó 10 años, con eso se va a conformar el empleador. Cualquier empleador va a levantar el teléfono y va a decir, che, decime, no hace falta el certificado. Bien. Por eso son los 3 sueldos. ¿Y quién lo paga? La pyme. No lo paga la gran empresa, porque la gran empresa está bien organizada y aparte bien asesorada y sabe que le sale 3 sueldos. El pequeño, el Tano Giuseppe, que tiene su taller, el certificado de trabajo, ¿quién le va a dar el certificado? No se lo da. O además, eso sí está en blanco. Si está en negro, no se lo puede dar. Luego, como está en negro y le rechaza todas las indemnizaciones, tiene la sanción de la 25.323 del artículo 2, es decir, por no pagar la indemnización tiene una duplicación. ¿Qué hace esta ley? Lo mantiene. Es una cosa de loco, porque mantiene la ley 25.323, si ustedes la recuerdan, tiene 2 artículos. Uno que sanciona el trabajo no registrado civil, la ley 23.592 de no discriminación va a empezar a ser aplicada en estos temas, en que no tiene una compensación
ese daño que sufre el trabajador que se encuentra no registrado. El otro tema que mencionaba el doctor, todo referido a la víctima PYME. El problema de la tercerización, de la solidaridad, ¿a quién le interesa? A la gran empresa. La PYME, ¿qué va a decir? Va a tercerizar servicios de seguridad, si tiene el tallercito, o tiene el kiosquito, o tiene negocios que nosotros, uno supone, los negocios que están en la peatonal, que si no, son 3 empleados a veces, no tienen para tener servicio de limpieza. A lo sumo tienen, y a veces generalmente en negro, una chica que limpia, o que saben que tienen que ponerla, la tienen en el estatuto de casas particulares, tendrían que incorporarla a comercio. La tercerización es un problema exclusivo de la gran empresa y que no le beneficia, al contrario, porque van a ser regulados y controlados por la gran empresa, y cuando tengan que afrontar un juicio laboral, siempre van a tener que responder ellas, es decir, sin poder compartir, en todo caso, la responsabilidad con el principal. El 245, que también analizaba la indemnización del 245, que analizaba el doctor Fara, también es un problema de la gran empresa. ¿Por qué? Porque la empresa, la pequeña, a duras penas, cuando puede, paga la indemnización básica. No le da tarjeta corporativa, ni le da auto, ni le da celular, ni le da bonificaciones especiales o premios especiales en los que haya que entrar a discutir si tienen o no calidad remuneratoria. Le pagan el básico. Entonces, toda la discusión ese es un problema de la gran empresa. Y volviendo, hay 2 ejemplos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del costo laboral. Uno que lo estoy repitiendo últimamente a raíz del fenómeno de PepsiCo, esta empresa que se fue de Buenos Aires a Mar del Plata, pagó 200% de las indemnizaciones. Entonces, ¿de qué costo laboral hablamos? ¿De qué daño? ¿Qué preocupación tiene de pagar si paga? Y a mí me consta, cuando he intervenido acá en Salta con empresas como las tabacaleras, también siempre pagaron un plus del 30%, del 50% de la indemnización. Y indemnizan con más plata de la que corresponde. Esto sí quiere decir que no tienen un costo. Y la otra, mentís a lo que llamaba Tomás Alafranco el chantaje de la crisis. El otro mentís está dado por creer que en la medida en que se reducen los derechos de los trabajadores, aumentan las posibilidades del desarrollo empresario. ¿El mentís cuál es? Somos la provincia con más trabajo clandestino. Es la forma ideal de la flexibilización, donde no hay derechos laborales, no hay remuneración, y nosotros no hemos visto un despegue de empresas en Salta porque se benefician, entre comillas, con el trabajo no registrado y con un costo laboral bajísimo. De tal forma que tampoco eso es válido. Siguiendo con el tema de las pymes, también otra cosa que mencionaba el doctor Fara, la cuestión de la irrenunciabilidad. La pyme no tiene que discutir nunca la irrenunciabilidad si nunca le da beneficios superiores a la ley o al convenio. El problema de la irrenunciabilidad se plantea con el alto empresario, con el funcionario de alta jerarquía al que se le pide: mirá, te estamos pagando 200.000 pesos, te vamos a bajar a 100 o 150. Acá no le pueden plantear si el pyme paga el salario básico de convenio y punto. No puede entrar en esa negociación individual que es la que ahora entra en conflicto. Volviendo entonces al texto de la ley, y para simplificar el conocimiento que en parte queremos transmitir de qué es lo que quedó de la ley, porque el referirnos a lo que se superó quizá no le dé la suficiente claridad. La ley responde, según lo dice su
SAGE, me estoy hablando del último que se presenta ya reformado con el acuerdo de la CGT, 7 ejes temáticos. Esos 7 ejes temáticos, vamos a hacer una breve mención a cada uno, ya la hemos hecho en gran parte. Primero lo menciono, son regularización del empleo no registrado. 2. Lucha contra la evasión. 3. Registración laboral. 4. Relaciones de trabajo, esto es todo lo que hace la ley de contrato de trabajo. 5. Capacitación laboral continua. 6. Servicios de empleo y seguro de desempleo ampliado. Y 7. algo que no tiene nada que ver con nada, que es la evaluación de las tecnologías de la salud. Lo que nos está demostrando es la incoherencia absoluta de algo que no tiene nada que ver con lo laboral. De soslayo entra por el tema de las obras sociales, pero no es un tema que podría o debería ser, y tiene numerosos capítulos para eso. Vamos a hacer unos comentarios sobre, muy rapidito, sobre estos 7, en los que nos interesa prácticamente quedan reducidos a 2 o 3. La regularización del empleo no registrado, es decir, el blanqueo. Los blanqueos siempre son injustos y parecería que es más injusto que otros porque, por un lado, no establece ningún tipo de compensación o beneficio para los empleadores que efectivamente han cumplido durante todo este tiempo con la legislación, y podría haberse establecido algún tipo de bonificación en las cargas sociales futuras para aquellos que han tenido. Sería un buen ejemplo ético, ¿no?, de que alguna vez los blanqueos no sean simplemente una jauja para el que ha estado en la ilegalidad, sino que también lleven un premio para a quien ha actuado legalmente, y no era tan difícil hacer algún pequeño premio. Tal como está redactado, se convierte en una invitación a seguir negreando. ¿Por qué? Porque el texto del proyecto dice que el blanqueo va a alcanzar hasta las relaciones laborales iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. Quiere decir que si esto de extraordinaria, que aparentemente no se va a tratar, aunque está discutido, algunos dicen que justamente lo único que se va a tratar del proyecto es el tema del blanqueo, pero si no se trata y pasa a ordinarias, ¿qué quiere decir? Esta es una recomendación profesional que tenemos que hacerle a todos nuestros clientes de empresas: dejen de pagar las cargas sociales. Si total dentro de 4 o 5 meses van a tener la ley que les dice que en vez de haber fijado una fecha tope, 30 de noviembre, 30 de diciembre, no, dice hasta que se sancione la ley. Mientras tanto se negrea. Había otra particularidad que ahora se me borró para lo que viene en el futuro, que también es un incentivo a que los que han blanqueado, después, si bien hay una sanción, es decir, los que han blanqueado, si luego vuelven a tener trabajadores en negro, pierden todos los beneficios a los que se han acogido. Bueno, la lucha contra la evasión básicamente se refiere al artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que habla de la conciliación, que no nos vamos a entender, pero no sé si es totalmente. Tiene una norma abstracta, porque dice que los funcionarios que no denuncien o informen la asistencia de trabajo en negro tienen serán considerados como falta grave. Pero si no tiene sanción, el hecho de decir que falta grave no tiene ninguna consecuencia. Habíamos dicho que la norma perjudica
a las pymes, y también en el tercer punto de esto que yo les vengo mencionando, que es el de la registración laboral. ¿Qué es lo que ocurre? Como decíamos recién, son las pymes lamentablemente las que tienen el 90% de trabajo no registrado, por varias situaciones que no pasan necesariamente por el costo laboral ni las cargas sociales. Como señalaba Armando, están otra serie de factores de costos de oportunidad, más los costos de los insumos, la inflación, la energía, los fletes y demás, que hacen que al empleador no le cierren los números ¿y a qué empleador? Al pyme. Porque como ya mencionamos, al grande sí le dan los números, sí le cierran los números. ¿Y qué es lo que hace esta ley? Le saca la grave sanción que establece la ley de empleo, la 24013, en relación a esas monstruosas indemnizaciones que hoy tienen que pagar las pymes, que dijimos que llevaban el salario a 60 veces, 50 veces más. No, establece que eso va a parar a la ANSES. Es decir, no lo perjudican al trabajador porque ya no va a ser beneficiario de esas suculentas indemnizaciones, pero lo sigue perjudicando a la pyme, que va a tener que pagar igual. Y fíjense, porque yo creo que está hecho con letra chica contra la pyme, que está hecho así con un bisturí. Fíjense que cambia el parámetro. Antes el parámetro de la multa eran todas las remuneraciones que hubieran percibido estando no registrados. Ahora aumenta, era el 25%, es decir, en vez de bajársela, le aumenta al 50%. Pero el 50% ¿de qué? Del salario mínimo, del salario básico. Como dijimos, las pymes son las que pagan el salario básico. El problema era de las otras que si le calculan sobre el total de la remuneración, las grandes empresas que pagan bonificaciones, tarjetas, qué sé yo, tienen un costo laboral muchísimo más alto. Entonces, al aumentar el porcentaje, y aunque bajando la remuneración baja en la que paga el pyme. ¿Está claro el tema? No. Bueno, pero está hecho, yo creo, le repito, con saña y alevosía. Luego, debe ser resarcido un trabajador que estuvo 10 años sometido a un trabajo no registrado, con todas las vicisitudes que eso implica y todo el temor reverencial y la falta de estabilidad y la angustia de no tener un empleo estable y todo eso. ¿Debe ser resarcido? Obviamente que sí. Esta ley le quita todo ese cúmulo que lo hemos criticado por excesivo. Que sea excesivo no quiere decir que no pueda tener parámetros razonables. Entonces, le quita todo lo que es la ley de empleo, que es el grueso de las indemnizaciones de la ley 24013. Le quita la de la ley 25323, que no era tan grave porque era duplicación. Es grave, pero es una cosa razonable. Le quita también la ley de empleo, el artículo 15, también duplica las indemnizaciones, también lo quita. Y como repito, les deja la del certificado de trabajo, la del artículo 80, y deja otra muchísimo más grave que también afecta a las pymes, que es el artículo 132 bis. ¿Cuál es el artículo 132 bis? Sanciona al empleador que no hubiere depositado una retención a pagar de por vida hasta que lo cancele un mes de sueldo al trabajador afectado. Esa norma, que es totalmente aberrante, porque lleva a cifras totalmente desproporcionadas, es decir, un empleador dejó de pagar 50 pesos y va a estar condenado a pagar un mes de sueldo de por vida. Y es la misma sanción para Cristóbal López, que se quedó con 8.000 millones, que para el Tano Giuseppe, que se olvidó de depositarle 50 pesos en el aporte de un mes X.
una norma totalmente que debería ser derogada, que debería ser derogada y sin embargo la mantienen vigente. O sea, mantienen vigente una serie de normas que van contra las pymes, repito, porque los que incurren en ese tipo de incumplimientos son las pymes. Bueno, y ahora vamos a pasar rápidamente al... les decía yo que son 7 los ejes temáticos, ya vimos 3, hago referencia a los 3 últimos, que son la capacitación laboral continua, que presenta ese problema. Vuelve al tema de las pasantías, pero vuelve con una solución que no es ni chicha ni limonada. Luego, el de tecnología de salud, que dijimos que es una cosa que no tiene nada que ver con esta reforma, en particular, ya que me queda tan poquito tiempo, vamos a hacer referencia, porque todo lo que es relación de trabajo lo mencionó recién el doctor Fara. Con relación a los trabajadores profesionales autónomos, hay que hacer notar que si bien se mantiene esta tipología extraña, no se sabe si se habla de profesionales universitarios o de plomeros, habla de profesionales y que además lo remite a un estatuto posterior, no es que estén ni excluidos ni incluidos, sino que es remitido a ese estatuto que alguna vez se dictará. También hay una ligera modificación en el tema de ius variandi, que hubo un avance y un retroceso. Y vamos a ocuparnos del Fondo de Cese Laboral. El Fondo de Cese Laboral es una experiencia que en nuestro país se aplicó con el gobierno de, no recuerdo exactamente el número de ley, de Onganía, cuando se establece el primer estatuto de la construcción, era 17.250 o 256. Y luego el replicado en el estatuto que aún hoy no rige de la dictadura militar del año 80, que era la ley 22.250. La idea del Fondo de Cese Laboral, hay algunas experiencias que enseguida vamos a mencionar a nivel internacional, pero en la Argentina surge, a mi modo de ver, como una solución apropiada para un problema específico, que es el problema de la construcción. En la construcción, todos sabemos que existe una gran movilidad, que la rotación del personal es constante, porque a la medida que avanza una obra, van primero los que cavan la zanja, después los que ponen el hormigón, después los que ponen los pisos, después los que ponen la carpintería, los cables, etcétera, los techistas, cada uno con su especialidad, que va agotándose y que al poco tiempo, por ese mismo empleador, quizás son recontratados para continuar con esa misma obra. Sería ridículo exigirle al empleador que cada vez que una relación de una semana, un mes o 3 meses se termina, tenga que hacer toda una liquidación de indemnización y volver a tomar. Por eso se pensó en este Fondo de Cese Laboral, que establece que es exclusivamente a cargo del empleador. Me llama la atención lo que mencionó el doctor Fara, que será por mi predicamento, porque yo hace años que vengo predicando que eso perjudica al empleador, que lo perjudica al trabajador y lo perjudica al empleador. Pero en general uno escucha al empresario cuando le hablan del Fondo de Cese Laboral, es una hemorragia de placer, la posibilidad de imitarlo a Donald Trump y decir "you are fired", usted está despedido, es decir, sacarlo, acá hay unos componentes, claro que yo estoy convencido que hay componentes de tipo psicológico en la mentalidad del empresario, del norteamericano en general, y que tenemos bastante en nuestro país, de esa mentalidad media cavernaria, de
de no ver la empresa como un bien social que puede desarrollarse, sino como un ejercicio de poder, de autoridad, ¿no? La cuestión es que yo he sostenido que el sistema es caro. El sistema para el empleador es mucho más caro que el sistema común de la indemnización por despido. ¿Por qué? El cálculo es muy sencillo. Mencionó el doctor Fara en el caso, vamos a tomar el caso de la construcción. El caso de la construcción es un 12% en el primer año y un 8% en el mes siguiente. Pongamos un 10%, un 8% en los años siguientes. Tomemos un 10%. Si yo tengo que sacar del sueldo un 10% durante un año, al final del año yo he sacado el 120% de los sueldos de un trabajador, y a los 2 años otros 120 y a los 3 años otros 120. Quiere decir que he estado pagando mes a mes las indemnizaciones de todos mis trabajadores cuando quizá no haya despedido a ninguno, no piense despedir a ninguno y esté en la empresa durante 10 o 20 años y yo sigo poniendo plata para algo que no tiene sentido, porque sí lo tiene la construcción, lo tiene porque la construcción necesariamente va a terminar la obra, pero en un comercio, en una industria en la que ¿qué beneficio económico tiene para el empleador estar todos los años o todos los meses pagando el 100% de las indemnizaciones? Repito, la única diferencia es psicológica, de que el empleador dice, no, ya lo tengo pago, a este me miró mal, lo he hecho. En cambio, cuando tiene que pagar la indemnización, por más que le va a resultar muchísimo más barato, va a pensar. También puede haber una cuestión en la mentalidad de los que redactaron este proyecto, de disciplinamiento de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque para la gran empresa el despido es traumático. El despido tiene consecuencias sociales y políticas generalmente graves cuando se produce en gran empresa. Pero cuando esté el fondo de cese, esa rotación va a ser tan normal y tan habitual que no va a producir el strepitus fori, la repercusión social de la medida que han adoptado. Es un tema bastante extenso para desarrollar, pero está muy mal planteado en la ley, está pésimamente planteado. ¿Por qué? Porque Armando me hizo llegar, en el año 96 hubo un proyecto, no diría que parecido, distinto. ¿Por qué? Porque en ese proyecto se planteaba este mecanismo que no comparto, pero que financieramente lo hacía más factible, porque era con un ámbito de actuación nacional. Acá, ¿qué dice el proyecto? Dice que esta norma va a ser discutida sectorialmente por cada convenio. Cuando se entre a discutir por convenio, se pierden los beneficios de la ley de grandes números. Es decir, no es lo mismo legislar y aportar para 10 millones de personas que para 100.000 que pueden estar en un sector. Con otro agravante, dice que es voluntario para el empleador, con lo que ni siquiera tiene la certeza, porque un sistema de seguro privado o social, en la medida que es obligatorio, reduce los costos. En cambio, este va a ser sectorial, con lo que lo achica, y lo que es peor, va a ser con un instituto tripartito, que sabemos lo que son estos institutos tripartitos, es decir, que está el Estado, están los sindicatos y los empleadores, que dan lugar a un desmanejo total. Y para terminar, hay un artículo que realmente es el más rescatable que tiene la ley, que es el 127, y que quiero leérselo textualmente. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Gracias. ¿Alguna pregunta?
No hay preguntas. Yo voy a hacer un comentario brevísimo. El problema del punto de vista salteño, o el punto de vista porteño, es decir, donde uno analiza la reforma. La vez pasada estuve, es decir, aquí ahora es normal escuchar radio de Buenos Aires, ¿no? Entonces hay gente que dice, llueve en la capital federal y en Salta saca el paraguas porque está lloviendo, pero está lloviendo en Buenos Aires. Entonces este domingo dice, en Buenos Aires hay mucha litigiosidad por accidente de trabajo y litigiosidad laboral, y probablemente es cierto en algunas provincias. Pero cuando uno va a la estadística salteña dice, mientras en Córdoba, suponte, hay 26 juicios laborales cada 10.000 trabajadores, 26 juicios cada 10.000, en Salta hay 2 juicios cada 10.000 trabajadores. O sea, la litigiosidad por accidente de trabajo no existe. Cuando uno mira la litigiosidad general en Salta, hace 10 años que entran 20.000 juicios laborales por año. No se mueve, aumenta el empleo, baja el empleo y los juicios siguen siendo lo mismo. De modo tal de que el problema en Salta no es la litigiosidad laboral cuya crítica encubre una desconfianza hacia los jueces, una especie de amedrentamiento y no demanden porque van a perder el juicio. Entonces, los problemas son otros. La dificultad que hay es que no sabemos bien cuáles son los problemas que tiene Salta, porque algunos son globales, otros son por sectores. Un problema tiene el sector lechero, otro el sector cárnico, otro el sector petrolero, otro el sector del turismo, otro el sector del comercio. Entonces, lo que tenemos que ver es la reforma laboral o el funcionamiento del sistema con ojos salteños y ver que si no tomamos medidas para proponer soluciones, Salta va a seguir teniendo 120.000 empleos registrados privados los próximos años, y eso es miseria, pobreza e inequidad. Sí, bueno, esta es la intención que nos planteamos un poco con esta primera charla, que es ir despertando la inquietud hacia... Se ha producido una indolencia cultural en Salta, ya acostumbrados a que todo venga enlatado de Buenos Aires, hemos perdido nuestra capacidad de iniciativa. Es decir, los sindicatos y las empresas, los sindicatos tienen muy graves problemas realmente para poder levantar cabeza, pero las propias empresas no se rebelan un poco contra las cámaras empresarias que le manejan antojos. Ha llegado el colmo de algún convenio empresario, del convenio colectivo, donde la Cámara Empresaria fijó una cláusula de solidaridad para las propias cámaras empresarias. No sé si vuelvo... Esto sí ha sido... son disparates, o sea, que indican que también tienen los mismos vicios que tiene la ley sindical, ¿no? Es decir, la Cámara Empresaria con la misma... Y bueno, cuando yo dije que es de terror cuando es tripartito, es porque las experiencias que hay de manejos bipartitos, de muchas de las cláusulas que hablan de acción social y demás, los convenios colectivos, son directamente un tragamonedas, es decir, no tienen para nada control ni cumplen la función supuesta de capacitación o de acción social.